¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa. Hablemos hoy por las pantallas de UCB Televisión, como es habitual cada fin de semana, para abordar grandes temáticas de nuestro país. Y pese a que hemos tenido precipitaciones, el fenómeno del Niño, el Super Godzilla, y en general hemos tenido la posibilidad de vivir, de sentir el recurso hídrico, este sigue en un déficit estructural complejo para nuestro país. Ha sido una temática, por lo demás, que hemos ido abordando junto a ustedes a lo largo de nuestros programas. Una dinámica que está presente dentro de las preocupaciones, además, de las chilenas y de los chilenos. Hoy queremos presentarle a un invitado que ha sentido también, ha trabajado y ha profesionalizado parte de esta inquietud para también consultarle sobre lo que está viviendo nuestro país y cómo poder mejorar y cómo poder también ir buscando, imaginando, proyectando soluciones. Nos referimos a Felipe Martín, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, actual vicepresidente de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje y gerente general de Más Recursos Naturales. Felipe además es experto en políticas de riego y de los sistemas para enfrentar este problema. Y Felipe, muchas gracias por estar junto a nosotros para conversar, para hablar, para debatir también en torno a este tema que nos preocupa de sobremanera. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Es un tema sumamente importante para el país y creemos que podemos aportar bastante con una mirada un poco global, Exacto, viendo los objetivos como país y objetivos que tenemos que tener ciudadanos de la calle. Exacto. Partamos por la causa, Felipe. ¿Cómo se ha ido complejizando tanto este tema? ¿Solo por un tema de cambio climático, medioambiental? ¿No nos hemos preparado lo que significa una condición exógena? ¿O también tenemos problemas internos al momento de decir, bueno, el agua está siendo cada vez más difícil? Bueno, hay un tema muy importante, que hay un cambio climático, Sí. y ese cambio climático hay que reconocerlo. Ya. Lamentablemente hay una tendencia a no reconocer eso, y la falta de preparación de países como el nuestro han llevado a que nos afecte de gran manera la falta de infraestructura que tenemos. Chile en general partió desarrollando embalses en los años 50 hasta los años 70 y después se paralizó ese desarrollo. Los países desarrollados como Estados Unidos, Australia, España continuaron el proceso, pero nosotros lamentablemente lo cortamos. ¿Y por qué? Porque confiábamos en una cordillera como la que vemos atrás nuestro, claro, tremendamente importante. Sí, y muy generosa en ese momento. Muy generosa, ¿no? Pero con el cambio climático las temperaturas han llevado a que la acumulación de nieve en el tiempo sea cada vez menor. Y embalses como este, que en un año más o menos normal no permite una acumulación de aguas lluvias, hace que afecte aún más el tema. Por lo tanto, tenemos que ir buscando dónde se generan las lluvias para ir almacenándolas lo más en el corto plazo posible. Eso es un tema interesante que tú estás planteando, Felipe, porque es jugar con variables de corto plazo, que generalmente este país siempre las ha tenido muy presentes, pero también de largo plazo, que algunas veces es lo que nos cuesta más en cuanto a políticas que permanezcan en el tiempo. Pero parece que para este tema del agua, que es tan clave, tan trascendente, tan importante desde el punto de vista de todas las actividades en las que estamos inmersos como sociedad, no pensamos ni en el corto ni en el largo plazo. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Acá en el corto y largo plazo hay que trabajar dos cosas. Uno, en el largo plazo, todo lo que es sistemas de acumulación. Ya. Sistemas de acumulación, estamos hablando de aguas superficiales y subterráneas, porque también se puede guardar el agua bajo la tierra. ¿Y cuáles son las diferencias entre ambas? Que uno hay que inyectarla a un verdadero embalse natural bajo la tierra, y el otro hay que construirlo superficialmente arriba. Y bajo la tierra me imagino que menos el impacto también turístico y de todas las variables que siempre se ponen en cuestión. Exacto. ¿No? Y ese embalse natural en este minuto existe. ¿Sí? Hay que llenarlo. ¿Qué es lo que pasa? Como han bajado las lluvias, y acá en el embalse Peñuela podemos ver que es un embalse de lluvia. Esa lluvia, por muy normal que sea el año, fíjense, es un año que tiene muy poca agua. Estamos caminando, de hecho, donde debiese haber agua. Justamente, claro. Tenemos que buscar embalses subterráneos que tengamos que inyectarle artificialmente el agua. Si tenemos una cordillera que en este minuto tiene agua y que se está escurriendo hacia el mar en forma demasiado rápida por las temperaturas que tenemos actualmente, hay que buscar la manera de embalsarla y trasladarla. ¿Cómo? Mediante canales a este punto. Y ese canal hacia acá, lamentablemente, no lo tenemos. Exacto. Ahora, la identificación de ese embalse subterráneo, tremendamente pertinente lo que tú estás planteando, Felipe, lo tenemos que buscar, hay que generarlo, existe tecnología para detectarlo, ¿es muy complejo finalmente? No, para nada.
casi todas las tecnologías para la modelación de estos acuíferos subterráneos existen. Y lo que sí hay que hacer estudios y estudios de largo plazo. Y esos estudios deberíamos haber partido con ellos hace 10 años atrás y todavía en este minuto en Chile no tenemos el total de los acuíferos evaluados. Por lo tanto es un trabajo que tenemos que hacer al corto plazo lo antes posible. Lo antes posible. ¿Y qué pasa también con el embalse de la superficie, sobre lo que significa determinados territorios? Porque muchas veces vemos anuncios de los gobiernos de turno, sea de un lado u otro, que se va a generar inversión en embalse y finalmente no pasa mucho. Bueno, un embalse se demora aproximadamente 16 años entre que se piensa que se construye. Y por lo tanto, esos embalses que tenemos que desarrollar tienen que tener un programa que no sea de un gobierno al otro, claro, sino que tiene que ser una política de Estado. Esa política, en este minuto, lamentablemente, no se ha desarrollado pensando traspaso de gobierno a gobierno. Claro. Y el presupuesto de un embalse es anual, por lo tanto, el desarrollo de un embalse que se construye en 4 o 5 años, si hay que pedir los presupuestos anualmente, se hace más difícil. Todos esos procesos hacen que la infraestructura en agua en Chile sea muy precaria. Bueno, tú estuviste en esa área y conviviendo entre me imagino, lo que es lo político, lo público, también los intereses, lo técnico. ¿Cuáles son las mayores dificultades al momento de plantear esta política que tú estás sugiriendo, Felipe, de largo plazo, que esté por sobre los gobiernos, sino que sea un objetivo común de país? Bueno, el diagnóstico, todos dicen lo mismo. Hay un cambio climático, ese cambio climático hace cambiar la condición del país, es necesario el tema de agua, pero poner de acuerdo a la gente es sumamente difícil. Súper difícil. Y cuando hay que poner de acuerdo a la gente en decisiones que además generan conflicto de quién se lleva el beneficio de eso, hace más difícil aún. En el minuto que pensemos esto como un país, y un país que necesita de agua y que está perdiendo competitividad, ahí vamos a tomar riendas en serio del tema y vamos a empezar a funcionar. Ustedes, Felipe, han generado también mucho conocimiento, han ido abriendo a la posibilidad de estos diagnósticos en plazos para que la gente también lo vaya comprendiendo. Si no cambiamos, ¿cuándo se nos va a poner la pista muy pesada o más pesada de lo que ya está haciendo en el ámbito del manejo del agua? Yo creo que este año nos salvó una condición de lluvia más o menos aceptable, con un déficit de aproximadamente un 7% en la quinta región hacia el sur aumentando, pero esto el próximo año probablemente no sea así y volvamos a un año un poco más seco. Por lo tanto, creo que en este minuto hacer inversiones es cada vez más importante y para eso nosotros estamos trabajando con organizaciones de usuarios, juntas de vigilancia, justamente para que tomen el rol de liderazgo, claro, y apoyo a la autoridad para sacar las cosas adelante. Sin recursos privados y públicos, el problema se hace difícil, pero trabajando en conjunto, el área pública, el área privada y aportando, esto se puede solucionar en aproximadamente 10 años. 10 años. 10 años. Es súper largo el periodo y por lo tanto tenemos que trabajar desde ya, porque si no la brecha que vamos generando cada vez más grande. Tú planteabas que muchas veces las propias personas sean las que vayan empujando esto o un mínimo de organización. ¿Logramos tenerla? ¿Cuáles crees tú que ahí están instalados los desafíos para sacarnos de esta inmovilidad que algunas veces apreciamos? Bueno, hay organizaciones de usuarios que están trabajando como verdaderas empresas y eso ha llevado a que hagan muy buenas cosas. En la cuarta región, por ejemplo, que tuvieron años de sequía por 10 años, sí, y que todavía los embalses están secos, lograron un desarrollo de infraestructura. Los embalses hace mucho tiempo que han administrado bastante bien. Y eso han llevado a que justamente durante estos 10 años de sequía no tengan un problema del nivel que podría haber sido. ¿Ya? Pero hacia el sur, esas organizaciones de usuarios, como tenían más agua, no fue tan necesario y lamentablemente trabajaron un poco más lento en todo lo que es la profesionalización. Llegando a la quinta región ya estamos viendo profesionalismo nuevamente y debido a que no tenían embalses como para poder subsistir de buena forma, entonces los llevó a una administración de pulso muy potente que tuvieron que desarrollar para salvar el problema que tenían. Ahora,
Si esa administración la llevamos sumándole infraestructura y sumándole recursos, obviamente la quinta región pasa a ser un mega proyecto de largo plazo con potencial agrícola, frutícola, minero, sanitario muy importante, donde vive gran parte de la población chilena. Exacto. ¿Y qué pasa con la región metropolitana? Antes de saltar a lo que tú planteas de la zona sur del país, que muchos expertos están señalando, ojo con el sur, no porque esté o tenga condiciones naturales y favorables para lo que sea la lluvia o el manejo del agua, significa que no haya un problema ahí serio. Pero antes de entrar ahí, ¿qué pasa con la región metropolitana? Bueno, la región metropolitana ha crecido mucho en lo que es población y ha ido disminuyendo el porcentaje de agricultura. El 75% de los recursos hídricos lo consume la agricultura, pero es el que le da el alimento justamente a esa zona, a esa zona. Claro. Entonces, es el huevo o la gallina. Claro. ¿Hacemos agricultura o dejamos de hacer agricultura y no le damos alimento a la gente? Claro. Acá va un conjunto de relaciones que tenemos que hacer. Y ese conjunto de relaciones va en manos de que, gracias a Dios, la región metropolitana tiene una zona sur y una zona norte que entregan y abastecen de alimentos, y el agua que se ocupa en la región metropolitana principalmente va para temas de consumo humano. ¿Ya? Pero lamentablemente la región metropolitana podría ser un buen desarrollador de agricultura, y eso, en vez de aumentar, se está reduciendo. Claro. Ahora, y en la zona sur hemos tenido un par de veranos más secos y de inmediato el sur de nuestro país se aprecian problemas muy notables. Bueno, el verano pasado fue el año más seco históricamente de hace 70 años en la novena región, por ejemplo. Claro. Octava, novena región. Eso lleva a que, claro, no se sienta ahora que llovió, pero ¿cuántos animales tuvimos que sacrificar producto de eso mismo? Si queremos ser potencia agroalimentaria, como dijimos, eso no puede pasar, y tenemos que regar también las zonas que en este minuto tenían lluvias permanentes a lo largo de todo el año, pero que durante el verano actualmente no las están teniendo y no las van a tener de aquí en adelante, lo más probable. El tema de la minería, Felipe, es muy complejo desde el punto de vista de cómo entran también los intereses de las mineras frente a lo que es el recurso hídrico y el tema estructural del cual estamos hablando. Cómo hacer que finalmente la minería, que es tremendamente importante para nuestro país, se mantenga, genere la sustentabilidad necesaria, pero sin también poner en riesgo todo lo otro que estamos hablando. Por supuesto. Bueno, hay cuencas en donde hay una competitividad muy fuerte entre la minería y la agricultura. Sin embargo, la minería consume aproximadamente el 7-8% de los recursos hídricos a nivel nacional. Por lo tanto, si se ponen de acuerdo dentro de una organización de usuarios, que la minera sea parte de esa organización de usuarios y que cumpla las reglas como cualquier usuario del agua, obviamente no debiéramos tener mayores problemas. Esa relación se está logrando gracias al problema de agua que hemos tenido las últimas temporadas. Y esa relación ha llevado a que una minera, una sanitaria, los agricultores conversen y empiecen a ponerse de acuerdo. Esa es la profesionalización que te digo que es clave y que se está logrando en la quinta región, en la cuarta, tercera, pero a punta de sacrificio, claro, y esfuerzo y peleas que se podrían haber evitado. Claro, claro que sí. Ahora, por último, antes de tener nuestra pausa, Felipe, ¿cuál es la recomendación importante de lo que tú ves, más allá de lo que significa la estructura de toma de decisiones? El ciudadano común y corriente tiene que empezar a involucrarse directamente en esta realidad, en que debe cuidar el agua, en que tenemos que entrar en procesos de educación. ¿Cómo también lograr que esa política desde el ámbito sistémico que estamos hablando también sea apropiada por el propio ciudadano? Bueno, podemos decir que hay países como Australia que sufrieron una crisis donde tuvieron que cortar el agua en las ciudades, cosa que en Chile no pasa y no va a pasar, yo creo, por mucho tiempo más, porque estamos bastante bien preparados. Esa gente tuvo que cambiar la mentalidad, y a tal nivel de que una persona que manguerea la calle es mal vista. Tú en Chile hace 20 años atrás botabas un papel y era normal. Tus hijos ahora te ven botando un papel y pasa a ser un problema. Sí. Ese cambio de criterio se tiene que hacer en este país.
El agua es tan importante como la limpieza, como es sumamente necesario. Y para eso la gente tiene que poner eso en la mesa y tener un criterio pero muy, muy importante en el cuidar el agua. Cuando eso se logre, la agricultura también va a empezar a cuidar el agua, la minería va a empezar a cuidar el agua, la sanitaria, porque las personas que trabajan en esa industria van a tener el criterio de cuidar ese recurso que es sumamente valioso. Cambios de criterio, cambio de paradigma, cambio de mentalidad. Estamos junto a Felipe Martín. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato con más Hablemos Hoy. Seguimos conversando, dialogando con ustedes sobre la preocupación ciudadana que ustedes también nos han manifestado y también que ustedes han vivido en torno al manejo, al recurso hídrico, al agua. El agua en Chile, gran tema. Volvemos de inmediato. Regresamos a Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Seguimos, como es habitual, abordando grandes temáticas de nuestro país, junto, por supuesto, a expertos. Y en el caso de hoy, el recurso hídrico, la necesidad de un agua que cada vez es más difícil de conseguir, independiente que hayamos tenido un año bastante lluvioso en comparación a los anteriores. Seguimos con un tema estructural. Hemos estado hablando junto a Felipe Martín, experto en la materia, sobre aspectos a mejorar, aspectos a evaluar, aspectos también, por supuesto, a seguir considerando en políticas de alianza entre lo público, lo privado y también el compromiso ciudadano. Felipe, muchas gracias por esperarnos, seguimos dialogando y quiero preguntarte, por ejemplo, por experiencias que hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de viajar a Israel, un lugar que tiene toda la estructuralidad de Israel, la geografía, todo en contra. No obstante, uno empieza a ver verdaderos lugares donde hay mucha vegetación, donde hay un uso hiperracional del agua. ¿Podemos llegar alguna vez a situaciones como esa? ¿O Israel es un ejemplo, por ejemplo, a considerar? No, absolutamente. Israel piensa que tiene toda el agua que ocupa, la almacena, aparte de eso la distribuye a lo largo de todo el país mediante sistemas de conducción, tuberías, bajo tierra. El agua que ocupan las personas y que después la tratan, la infiltran bajo la tierra, la vuelven a sacar y se la vuelven a consumir. Aparte de eso, llenan con agua desalinizada desde el mar, ciertos embalses naturales y algunos artificiales y acuíferos subterráneos para desarrollar más cantidad de agua en un país que, como dices tú, tiene una realidad muchísimo más complicada que la chilena. ¿Qué está pasando con el ámbito legislativo también, Felipe? Normativo, el Código de Agua, lo que ha significado también para muchos el reformar, remodernizar o los calificativos que ustedes estimen pertinentes también desde tu mirada en torno a entrar ahí en el ámbito normativo del uso y derecho del agua en Chile. Bueno, el tema normativo chileno fue estudiado, por ejemplo, por Australia. Uno de los países más modernos a nivel mundial en temas de agua, junto con Israel, con realidades absolutamente distintas. Israel, el agua es un bien de uso, un bien nacional de uso público, Claro. Que administra el gobierno. Y Australia al revés, es un bien nacional de uso público que administran los privados. Esa realidad es muy similar a la chilena. Nosotros queremos cambiar esa realidad, pero Australia partió de una base de administrarlo como gobierno y se lo traspasó al área privada, porque no tenían las capacidades. En Chile, la capacidad que tiene el Estado es sumamente complicado que se pueda lograr una buena administración con la falta de infraestructura que tenemos, con la historia que tiene Chile de cómo administra el agua. Y cambiar eso nos va a llevar a un problema aún mayor. Ahora, siempre la normativa tiene que ser mejorada. Y la normativa tiene que ser mejorada además con una buena administración, con buenas capacidades, con sistemas de información a tiempo real que nos permita tomar buenas decisiones. Yo no digo que no se haga una mejora, pero esa mejora tiene que ser pensada no como una realidad de otro país, sino que con la realidad nuestra. Culturalmente también muy aplicada, ¿no? Y eso lamentablemente no se está viendo. Y podemos llegar a llevar una buena metodología que estamos teniendo
a un problema aún mayor como se ha visto en otras áreas. Sí. Cuando uno habla, por ejemplo, con algunas personas de la ONEMI, haciendo paralelismo, Felipe, plantean un montón de equipamiento que tienen guardados en bodega que no se ha podido aplicar para el sensor, para el monitoreo, por ejemplo, de tsunamis o eventos de desastres naturales que vengan desde el océano. Tecnológicamente, ¿estamos preparados? ¿Qué es lo que necesitaríamos? Porque uno lo que podría apreciar en lo que tú has manifestado, el cambio climático, que la meteorología, los elementos de predicción también climáticos son cada vez más importantes. ¿Estamos trabajando con eso? ¿Lo estamos integrando? ¿Estamos generando también innovación al respecto? Sabemos de dónde sacarlo. El problema es que lo estamos ocupando en ciertos puntos, muy en específico. Un país desarrollado como Estados Unidos, España, Australia, Israel, como dices tú, monitorean todo. O sea, desde el embalse, la cordillera, los canales, hasta el último regante o usuario del agua. Eso en Chile, lamentablemente, lo tenemos en ciertas cuencas muy específicas. Y cuando hablamos de la modificación del Código de Agua, que no genera ni un litro más de agua en el país, estamos pensando en que vamos a solucionar todos los problemas con eso. Y primero solucionemos los problemas que tenemos y ocupemos la normativa antes de empezar a cambiar algo que ni siquiera estamos ocupando de la manera que debiera hacerse ocupada. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho más en, primero, hacer las cosas bien. Posteriormente, que las hagamos bien, empecemos ya a hacer las mejoras necesarias para el tema. Y si hay que cambiar todo, ahí definámoslo, pero cambiar todo sin haber trabajado en lo que realmente nos compete, que es, estamos acumulando el 4% de las aguas nacionales. ¿Solo el 4%? Solo el 4%. Lo demás corre todo al mar. Estamos distribuyendo el agua solo en los puntos cercanos, no la estamos distribuyendo en los puntos donde se necesitan. No estamos hablando de una carretera hídrica, de trasladar agua o tener todo el país conectado como es en países desarrollados. ¿Y eso sería muy caro? No es caro para el metro cúbico, el valor del metro cúbico que corresponde, pero para eso hay que gastar plata. Claro. Son inversiones, hay que invertir, pero el metro cúbico no puede ser mucho más barato que la desalinización, por ejemplo. ¿Y eso no impactaría necesariamente los precios del consumo del agua, que ya por sí son bastante altos? Absolutamente, Claro. Absolutamente, pero hay que pensar en el largo plazo. Alguien tiene que liderar este tema. No estamos desarrollando sistemas de monitoreo a distancia en todas las cuencas o en todos los acuíferos subterráneos. Y eso tiene que masificarse. En el minuto que se masifique, vamos a tener la información para tomar buenas decisiones. En este minuto no sabemos si la modificación al Código de Agua es una buena o mala decisión. Falta incorporar, parece, muchas variables, ¿eh? Justamente. Ahora, una vez que tengamos o pudiésemos avanzar en todas estas luces que tú nos estás entregando, Felipe, ¿tenemos la institucionalidad adecuada o eso también hay que modernizarlo? También hay que modernizarlo. No puede ser que tengamos tomas de decisiones en el Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, decisiones con respecto al tema del agua y no las centralicemos en una sola institución. Eso tiene que mejorar y eso se puede hacer administrativamente, no es un tema de normativa. Claro, Entonces claro. ahí es donde tenemos que ir mejorando la institucionalidad con la normativa, con lo que históricamente ha desarrollado bien el país, no botar toda la basura como muchas veces nos ha pasado. Efectivamente. Felipe, yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación. Se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Yo te dije 25 minutos. Claro, en televisión es mucho, pero en el marco de estos temas se nos hacen poco. Así que te queremos agradecer mucho el haber compartido estos conceptos con la gente, con las personas que nos están mirando en sus casas. Siempre agradecerles que estén junto a nosotros por lo demás, porque es un tema clave. Todo lo que tú has planteado y los porcentajes y los elementos estadísticos y técnicos nos han sorprendido, así que hay que ponerse a trabajar, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Claudio, y cuando quieran, lo que necesiten. Fantástico, Felipe Martín. Entonces, agradecemos a ustedes también su compañía y nos estamos reencontrando el próximo fin de semana con más Hablemos Hoy. Y seguimos abordando estos temas que nos preocupan, pero que también tenemos que ocuparnos de ellos. Que estén muy bien, un fuerte abrazo.